a estudiar hoy Mateo capítulo 13, versículo 24 hasta el 43. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, una vez más te pedimos que uses tu palabra, uses tu verdad, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra mente, a nuestros corazones, que sea transformado y que podamos ponerlo por toda buena obra. Usa, Señor, a este tu siervo, y pese a este tu siervo débil, pecador, para que tu verdad sea predicada sin tropiezo, sin estorbo y correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como venimos viendo, ya hemos estudiado la parábola también acerca de un sembrador de 4 tierras donde se sembraba y la semilla caía en diferentes terrenos. Ahora Jesús sigue dando alusión a los mismos ejemplos. Claramente podemos entender que era algo común para la gente de ese momento. Para la parte norte de Israel era muy común la agricultura. Entonces Jesús, aprovechando y sabiéndose de esto, él tomaba estos ejemplos, este diario vivir que tenían estas personas, para llevar las enseñanzas. Y como veíamos en la parábola anterior, si bien usaba ejemplos sobre la agricultura, el foco estaba en los diferentes tipos de suelo.
Ahora solamente nos vamos a enfocar en aquellos que aceptaron y en los que no. Ahora el mensaje del Señor va a estar puesta mayormente en aquellos que fueron buena tierra y donde allí dieron frutos. Así que hoy solamente debido a esto nos vamos a dedicar a los primeros versículos donde nos habla la parábola de la cizaña y a los últimos versículos donde enseña la parábola de la cizaña. Claramente y nuevamente podemos entender que esta enseñanza era dada a sus discípulos. Jesús había dado todas sus enseñanzas y nos deja ver que Él despidió a la gente, entró a la casa con sus discípulos y ellos allí le pidieron por favor que les explique qué significaba la parábola de la cizaña. Así que, habiendo entendido que esto era lo que los discípulos esperaban del Señor, habiendo entendido que lo otro se daba a entender con esta parábola, nos vamos a detener solamente en la parábola de la cizaña. Hoy, tal vez, viendo jugadores de fútbol, el Señor hubiera usado una parábola acerca de fútbol. Para la Argentina y para el argentino es muy normal poner un ejemplo con fútbol. Bueno, esto sería parecido a cuando juega River y Boca, y ahí todo entenderían. Bueno, esto sería similar cuando hacen un gol de tiro libre, y ahí todos entenderíamos. O bueno, como ustedes tienen la costumbre de tomar mate, comer asados, y allí nos daría una parábola para que entendiésemos cómo Él estaba dando a entender aquí a los judíos y a sus seguidores. Entonces, vamos a entender qué está haciendo y diciendo Jesús con esta parábola. ¿Cuál es la imagen que debemos tener presente cuando escuchamos el relato de la parábola de la cizaña y del trigo? Primero, claramente vemos un campo sembrado, un campo donde habían trabajado la tierra, donde se había esparcido semillas y claramente esto empezaba a crecer. Y todo hasta allí parecía normal. Aquellas plantas creciendo, todas iguales, nada de diferente, nada por qué preocuparse, todo estaba en orden. Pero en el tiempo oportuno, cuando ya había pasado el tiempo, la riega y muchos meses, estas plantas empezaron a crecer y empezaron a dar frutos. Y allí empiezan los problemas. Cuando ven que dan frutos, se dan cuenta que hay dos clases de plantas diferentes. La única manera que tenían para poder diferenciar la cizaña del trigo, porque eran plantas completamente similares, era cuando éstas brotaban y daban frutos. El trigo tenía un color marrón y la cizaña empezaba a dar fruto de un color negro. Entonces allí ellos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo en este terreno. Así que ellos decían, bueno, normal es que en un cultivo salga alguna que otra maleza, normal es que cada tanto haya alguna que otra planta diferente de la que plantamos, pero muy escasamente. Cuando llega la época de frutos, se dan cuenta que aquel terreno estaba infectado de la cizaña. Y ese es el problema, eso es lo que le llama la atención. ¿Acaso no habíamos sembrado trigo? ¿Acaso no era una buena semilla la que habíamos comprado? ¿Cómo que esto es posible? ¿Cómo es que hay tanta cizaña? Tal era el punto que seguramente aquellos cultivos empezaron a crecer tan cerca que sus raíces se empezaron a entrelazar. Tal era la cantidad de trigo y cizaña que seguramente las plantas, los tallos se empezaron a entrecruzar. Y allí estaba el problema.
No podían sacarlas, no podían simplemente arrancarlas, ya notando las diferencias de ellas, porque seguramente iban a lastimar la otra planta. Entonces, ante este problema, ante esta situación, allí el dueño del campo dice: no, déjenlo. Estos hombres, los siervos, le dijeron: arranquémosla. Y él dijo: no, déjenlo, pueden lastimar al trigo. Y saben, este pensamiento que se empieza a presentar en ellos era el mismo pensamiento que podemos ver en Lucas 9:54. Dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Allí estaban ellos, viendo lo que había pasado y tomando una actitud violenta, enérgica: arranquemos lo malo. Allí están estos discípulos del Señor diciendo que descienda fuego sobre estos que son diferentes, sobre estos que no te quieren escuchar, sobre estos que no te obedecen. Era la misma actitud. Pero allí está el dueño del campo para decir: no, tengamos paciencia. Hacer esto llevaría a lastimar y dañar lo que era bueno, el trigo. Entonces, el dueño del campo empezaba a proceder en misericordia y compasión ante las plantas, ante lo que ellos debían cuidar, el trigo. De ello se sustentaban, de ello seguramente iban a vivir. Entonces, que se lastime o se afecte antes de la fecha de la siembra, de recoger los frutos, iba a ser un problema. Ahora, ¿por qué toma este punto de vista o esta acción este dueño de campo? Si bien veíamos que los discípulos querían que descienda fuego sobre el cielo, los siervos de esta parábola decían que querían arrancar lo que estaba mal, lo que parecía que estaba mal. Este hombre que toma una actitud de misericordia y compasión nos deja ver lo que podemos encontrar en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí este señor? ¿Qué estaba diciendo aquí este dueño de campo? No vayamos a lastimar lo que es bueno. No vayamos a lastimar aquello que es trigo, pero en este momento sin frutos no se puede diferenciar, o no vayamos a hacer algo que pueda traer consecuencias sobre donde no deberían haber consecuencias. Ante esto dice: esperemos al momento de poder cultivar todo esto. Pero ante esto llega la pregunta obvia de estos hombres. Bueno, entonces, si nuestra semilla no era mala, si era una buena semilla, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanta cizaña? Nuevamente, está bien que haya una que otra ahí dando vuelta, alguna que aparezca en el terreno, pero a este punto, a esta cantidad, claramente este dueño pudo entender que había sido obra de su enemigo. Claramente podía entender que esto no era normal, la semilla era buena, todo tenía que salir bien, pero alguien había intervenido para que salga mal. Entonces el dueño dice: fue mi enemigo, es la obra de mi enemigo. Este está queriendo boicotear mi siembra, este está queriendo llevar a perdición todo lo que estoy tratando de cultivar. Él está obrando para mal. Y ante todo este panorama llega la respuesta y la explicación del Señor sobre esta parábola. ¿Quién es entonces el que plantó? Es lo que primero nos dejan ver estos versículos. Nos dice: el Hijo del Hombre.
y a lo que venimos estudiando en Mateo y en otros evangelios y en el Nuevo Testamento, podemos ver que el Hijo del Hombre siempre se refería a Cristo Jesús, Señor nuestro. Él mismo decía: yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de David. Entonces empezamos a entender que, bueno, el que siembra, el que da la semilla, el que tira la semilla es Cristo. También nos deja ver cuándo estaba sucediendo esto, desde el que el reino de los cielos había acercado, porque si Cristo es el que siembra, entonces desde que Él llegó es que empezó la siembra. Así que desde que el reino de los cielos se había acercado con su ministerio, ahí se había inaugurado el mensaje de la salvación y este era predicado. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida, el fin de los siglos. Claramente no sabemos cuánto abarca esto, pero sabemos que es desde que estuvo Jesús hasta que vuelva Jesús. ¿Y qué va a pasar allí? Los buenos por un lado, los malos por el otro. Para el que le gustan las dispensaciones y la manera de entender la escatología, esto nos deja ver una postura amilenial, donde el reino ya se había inaugurado y donde la segunda venida ya iba a terminar con lo que era la promesa. No iba a haber otros 1000 años, no nos habla de otro tiempo, de otra predicación, sino que en este momento primero se nos dice que se iba a sacar a la cizaña y después al trigo. Y allí vemos esta postura, allí lo podemos dejar de ver. Entonces, ahora nos dice, bueno, ¿qué es la semilla? La semilla es la predicación del Evangelio, la palabra de Dios que transforma nuestros corazones, que convierte el alma. Por eso, esta obra es la que deja diferenciar al trigo de la cizaña. Cristo trajo el mensaje, Cristo sembró la semilla en el mundo y cuando aquellos respondieron al mensaje de arrepentimiento y fe a través del fruto del Espíritu Santo, estos empezaban a dar frutos y estos decían, este es bueno, este no da fruto, es malo. Y el fruto aquí es el arrepentimiento y la fe. El fruto aquí es personas yendo a Cristo. El fruto aquí es el Espíritu Santo bautizándolos, regenerándolos, trayendo luz, haciendo que la verdad resplandezca ante ellos y así esto los iba a dejar diferenciarse de la cizaña, que ha cambiado el mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue el fruto en nuestros corazones? Creer en Cristo, en arrepentimiento y fe. Pero luego nos dice que la buena semilla son los hijos del reino. Ahora, no solo que había sido plantada la semilla en nosotros, sino que ahora que dimos frutos somos las semillas, las buenas semillas, aquellos que dan fruto, aquellos que recibieron el mensaje y no lo rechazaron. Los que nacieron de esta semilla, de esta verdad, de este mensaje, son los verdaderos hijos de Dios. Estos son los buenos, son el trigo. Estos son los que ahora van a tener que llevar esa misma semilla. Este es el fruto que da la palabra de Dios en los verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí podemos ver lo que ya en Génesis nos dejaba ver el Señor. Allí se nos prometió un protoevangelio. Allí la serpiente iba a ser aplastada por la simiente de esta mujer y esta le iba a herir el calcañar. Allí entonces nos dice que el Señor generó, formó al hombre y a la mujer, pero allí entró el pecado y esto los degeneró. Y ahora con la llegada de Cristo y el mensaje nos regenera para volver al diseño original. ¿Lo ven? Nos crea, nos genera, por eso la palabra gen de Génesis, allí genera,
nos crea. Nosotros, por seguir el pecado, nos degeneramos y ahora este mensaje nos debe llevar a regenerar, volver al diseño divino. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, este Cristo que traía el mensaje, ¿cómo nos iba a regenerar? Justamente el Evangelio. Eso es la palabra incorruptible. Esa es la simiente incorruptible, la palabra de Dios que es eterna y ahora mora en nuestros corazones. Entonces, otra pregunta debería surgir a este punto. Y si bien lo mencionamos, debemos recalcarlo. Cristo es el que trajo la semilla, es el dueño, el que sembró las semillas. Cristo ahora no está. ¿En dónde quedó el mensaje? Cristo ahora no está. ¿Quién es el que reparte las semillas o que siembra las semillas? Y ahora, nuevamente, entendiendo el mensaje, somos nosotros. Fíjense, Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, está hablando de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Allí comenzó el reino. Allí comenzó a gobernar Cristo, pero no dice que haya terminado. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Él regrese. Entonces, ¿quién quedó a cargo de esta obra? ¿Quién quedó a cargo de seguir llevando las semillas? Nosotros, su iglesia, aquellos que habíamos entendido el mensaje, aquellos que nuestros frutos nos transformaron en trigo, nos separan de las cizañas, somos ahora los que debemos llevar el mensaje. Aquellos que ha alumbrado este mensaje se convierten en las manos de Cristo llevando el mensaje al mundo. La iglesia ahora es la que debe sembrar. La iglesia ahora es la que debe expandir esta semilla por todo el campo. Y el campo es el mundo. Y eso es lo que nos deja el Señor antes de irse. Mateo 28, 18 y 19. La gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor reina en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí está lo que el Señor nos dio. ¿Han entendido el mensaje? ¿Han aceptado el mensaje? ¿Han dado fruto de arrepentimiento y fe? Pues ahora les toca llevar ese mismo mensaje a otros para que crean y entiendan de la misma manera que ustedes lo han hecho. Pero también podemos ver aquellos que no respondían al mensaje. Podemos ver aquellos que no dan fruto. Aquellas semillas que no eran el trigo, que no era la buena semilla, sino era la cizaña. Segunda de Corintios, capítulo 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mi enemigo sembró esta mala semilla. Aquí nos dice, este es el que cegó el entendimiento, Satanás. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Y aquí está, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos sevitas. Allí están trigo, cizaña, la misma apariencia. Allí está la confusión de estos que pensaron que todo era trigo, pero cuando llegó el fruto se dieron cuenta que habían y estaban aquellos que tenían apariencia, pero hasta que no se vio los frutos, no se dieron cuenta que no eran lo mismo o lo que se esperaba, que den frutos de trigo. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de trigo, pero son cizañas. Estos son los que niegan y rechazan el Evangelio. Estos son los que oyen, pero no entienden. Los que ven, pero que no comprenden. A estos eran los que Jesús rechazaba. A estos era lo que Jesús les llamaba la atención. A estos era lo que Jesús se apartaba y los dejaba fuera. Entonces, hasta aquí hemos entendido la parábola, hemos entendido la explicación de la parábola. Cristo inaugura su reino. Cristo es el dueño que tiene la semilla, que es buena semilla, y que Cristo es el que, habiendo transformado a los corazones, dando fruto, nos da ahora para llevar la semilla desde ahora hasta la eternidad. Cristo nos da ahora el mensaje hasta que Él vuelva, hasta que nosotros partamos con Él, lo que ocurra primero. Pero ahora el mensaje debe ser proclamado siempre. Entonces, la pregunta sería, ¿entendemos? ¿Y qué con nosotros? ¿Qué con lo que quieres decirnos a nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje que podemos llevarnos de todo esto? Y podemos sacar 3 aprendizajes de estos versículos. Primero, debemos tener mucho cuidado. No debemos confundir el fruto del Espíritu Santo, la regeneración que Él hace en un hombre, con los frutos de los comportamientos, con los frutos de las obras, con los frutos de los servicios, porque esto solamente va a causar confusión, van a tener apariencia, pero no van a ser hijos de Dios. Allí están los que quieren llegar al Señor por sus frutos. Allí están los que quieren llegar al Señor con su conducta. Allí están los que quieren llegar al Señor por buenas obras. Allí están los que creen que ellos se pueden ganar la salvación, la vida eterna. Aquellos que no van a ser echados al horno de fuego, pero están equivocados, están confundidos. Estos son sumamente peligrosos. Estos están confundidos por el mundo y por Satanás. Él es el que les siembra esto para que ellos equivocadamente crean que son algo que no son y crean que pueden llegar a Dios por sus medios y sus méritos y no porque Él ha hecho una obra en nosotros, porque Él ha plantado una buena semilla en nosotros, porque Él ha dado fruto de arrepentimiento y fe en nosotros. Pero mucho más peligroso son aquellos que han entendido el Evangelio, entendido el mensaje de arrepentimiento y fe, o creen que lo entendieron. Estos solo se van a enfocar ahora en mostrar mi conducta y no un verdadero arrepentimiento en el Señor. Estos dicen ahora creer en el Señor y ahora buscan solamente comportarse bien. Estos son los que ahora piensan y creen que han llegado al Señor y por eso se esfuerzan en dar buena obra. No son como los otros
que buscan conseguir por sus obras, estos supuestamente están respondiendo por buenas obras, pero aún así están equivocados. Y no que un cristiano no deba dar buenas obras, pero esto es la consecuencia de los frutos primero en nuestro corazón. No que los cristianos no se deban comportar y seguir según la voluntad del Señor, pero primero el fruto debió estar en nuestro corazón debió ser transformado, el Espíritu Santo debe estar morando allí y que esa obra que ocurrió en nosotros ahora nos lleve a actuar en obras dignas de arrepentimiento y en toda buena obra. Para explicarme mejor, estos son los cristianos que el Evangelio aparentemente ha cambiado su vida, tratan de vivir lo mejor posible, se comportan al parecer como el Señor, piden su voluntad, no mienten, no asesinan, no dan falso testimonio, honran a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, pero se olvidan del llamado que han tenido, se olvidan de llevar la semilla. Entonces esto nos deja ver que realmente el fruto principal y primero no estuvo en sus corazones. Un cristiano, primero sus frutos es llevar la semilla, compartir el mensaje, el Evangelio. Y para que pueda hacerlo, para que no haya tropiezo, para que mi testimonio acompañe el mensaje que estoy dando, hay buenas obras. Pero las obras no son el objetivo, sino el mensaje de Dios. Las obras no son un fin en sí misma, sino son las que argumentan y validan lo que estoy diciendo y lo que el Señor ya ha hecho en mí, que es diferente. Hace un tiempo hablaba con alguien y me contaba que conocía a una persona que estaba pasando por un mal momento, estaba mal, angustiado, y me dice, bueno, de mi manera y en mi forma traté de explicarle del Señor, de que tiene que leer su Biblia, de que tiene que ir a la iglesia, a lo mejor no tengo tanto conocimiento en doctrina y todas esas cosas, pero a mi manera y a mi forma traté de llevarlo al Señor. Y esto es maravilloso, esto es lo que el Señor espera de nosotros, pero luego, por el contrario, están aquellos que aparentan o creen que son cristianos o están confundidos y el Evangelio no es la solución para el problema. Cristo no es mi única opción. Allí están aquellos donde cuando vienen los necesitados, los afligidos, los que ya perdieron la esperanza, empiezan a dar un abanico de alternativas. Bueno, podés probar portándote bien, podés probar con meditación, dirán algunos, tal vez probar con energías, con la Pachamama, con algún santo, fíjate con los psicólogos. Y Cristo no es la opción ni la primera opción. Entonces allí nos podemos dar cuenta que el mensaje en ellos no ha producido realmente los frutos que debía producir, porque para aquel que ha conocido al Señor no hay otra solución más que Cristo. Para aquel que ha conocido a Cristo no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra esperanza, solo es Cristo y nadie más que Cristo. Ya no ponemos nuestra confianza en conocimientos humanos, ya no ponemos nuestra confianza en lo que podemos hacer o lograr, ya no ponemos nuestra confianza en los bienes materiales, ahora nuestra confianza está en Cristo y el mensaje de Cristo, el que nos transformó y el que ahora puede transformar otras vidas a través del mensaje del Evangelio. Entonces esto se vuelve aún más peligroso. Cristianos que no dan el mensaje de Cristo.
Cristianos que solo buscan acumular conocimiento, comportarse correctamente, pero olvidan la gran comisión: ir y predicar el Evangelio. Entonces, para los que sí entendieron el mensaje, para los que no ven otra solución más que Cristo, toda oportunidad es para compartir de mi Señor. Toda mi oportunidad se va a transformar en llevar la solución a todo lo que esto pueda representar en la vida de otra persona. No solo es por necesidad, no solo es por dolor, por falta de salud, por falta de bienes, sino porque su vida misma se está perdiendo. No debo esperar que las personas lleguen necesitando algo, sino simplemente hacerles ver que están perdidos, que están caminando desordenadamente, que están caminando en pecado, y eso lleva una consecuencia de ira eterna del Señor. Pero este mensaje lo cambia todo. Este mensaje los libra de esa ira. Este es el mensaje que no solo los va a llevar a vida eterna, sino que les va a dar vida en abundancia de aquí y ahora en más, hasta llegar a Cristo y tenerlo todo en plenitud. Esta es la pregunta entonces que debemos hacernos. ¿Somos de Cristo entonces o de Satanás? ¿Damos la buena semilla o la mala semilla? ¿Somos trigo o cizaña? ¿Hemos entendido el mensaje o hemos confundido el mensaje y estamos siendo confundidos y sacudidos por Satanás? Estos tienen apariencia de trigo, pero en realidad son cizañas. Fueron puestos por el enemigo para hacernos creer que hay algo más que solamente el mensaje del Evangelio. Estos allí que se dicen cristianos, pero realmente no caminan como Cristo, porque Cristo solo vino a traer el mensaje de salvación. Cristo inauguró su reino trayendo un mensaje de esperanza. Cristo transmitió el mensaje del reino de los cielos a sus discípulos para que sigan llevando esta semilla. Si no lo hacen, no están caminando como Cristo le pidió que hagan. Por eso nos dice que hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo. Todo es una excusa para hablar de Cristo. Todo es una providencia del Señor para poder presentar el mensaje de salvación, y así debemos obrar. Si decimos que somos cristianos, es el mensaje de Cristo. Somos sus representantes. Nada más debemos hacer. Todo acompaña para que el mensaje no tenga estorbo, porque es Cristo. Este tiene que ser enaltecido y nosotros menguar. Entonces ya nos preocuparemos por qué dirán de mí. Claramente, debemos obrar bien, debemos comportarnos como el Señor nos pide, pero aún seamos rechazados viviendo como cristianos, no nos importará, porque es el mensaje, es Cristo el que debe ir y no mi fama ni mi nombre. Lo segundo que podemos ver es que realmente no debemos ni por un momento cesar y cansarnos de predicar. Debemos insistir una y otra vez hasta que podamos ver frutos de arrepentimiento y fe, o que esta persona pierda su vida. Nunca debemos dejar de compartir el Evangelio. Allí está el trigo y la cizaña. Estos hombres simplemente decían: arranquen la cizaña, pero el dueño decía: déjenlo hasta que den frutos. Sean pacientes, tal vez sean transformados, tal vez entiendan el mensaje, tal vez sean regenerados de cizaña a trigo, pero déjenlo hasta la segunda venida, déjenlo hasta el fin de los siglos, porque tienen esperanza hasta que partan con el Señor o hasta que el Señor vuelva, pero nunca pierdan la esperanza. Hasta que tenga un último aliento de vida,
Cada persona tiene esperanza de responder al mensaje de salvación. Aunque tenga apariencia de malo, aunque sea malo, aunque obre en nombre de Satanás, tiene esperanza, porque es el mensaje que tiene poder de salvación a través del Espíritu Santo. Es el único mensaje que debemos compartir. Por eso no debemos anhelar que caiga fuego y que los destruya. No debemos anhelar que sean arrancados. Debemos seguir predicando este mensaje hasta el fin de los siglos. Este mensaje debe ser transmitido una y otra vez. Hacer discípulos. Entreguen el mensaje. Esta es la manera de ser discípulos. Ustedes den el mensaje, capaciten a otros con el mensaje y cuando su vida termine irán con el Señor si es que el Señor no viene primero. Pero esto debe seguir una y otra vez. Es lo único que va a traer fruto de arrepentimiento en aquellas vidas que están perdidos. Hasta el último suspiro, como aquel ladrón al lado de Jesús cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No debemos dejar de predicar. No debemos dejar de predicar hasta escuchar que hay frutos de arrepentimiento y fe. Si aquella persona parte sin el Señor, podremos decir: bueno, su sangre no está en mis manos. He dado el mensaje, he compartido hasta el cansancio, pero el Señor no quiso transformar su corazón y ante eso nada podemos hacer. Realmente este es un acto de amor, porque si entendemos lo que Jesús termina diciendo es: allí aquellos que son la cizaña, aquellos que no aceptaron el mensaje del Evangelio, aquellos que van a ser arrancados y separados del trigo, estos son los que van a ir a la ira eterna, al horno de fuego, al crujir de dientes, al lloro. Si amas, si has entendido el mensaje, no dejarás que nadie parta de esta vida sin haber dado el mensaje, sin haber esforzado para entregar el mensaje, sin haber vivido de una manera digna de que este mensaje dé argumentos a través de ella. Todo va a ser la herramienta que el Señor nos dé para llevar el mensaje. Mi vida, mis bienes, mis fuerzas, mi testimonio, todo va a ser la herramienta y argumento para seguir llevando el mensaje. Debo insistir a tiempo y fuera de tiempo. Debo hacerlo porque la condena para aquellos que no lo aceptan, que se pierden, es terrible. Es terrible. Y solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce al Padre, nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Él es el dueño de la semilla y del mensaje. De Él debemos hablar. Y por último, y como tercer aprendizaje que podemos sacar de estos pasajes, si realmente hemos entendido el mensaje, si realmente hemos sido transformados por el Señor, si los frutos dejan ver que yo soy el trigo del que habla esta parábola, no debemos pensar ni por un momento que hay solución fuera de Cristo. Todas las aflicciones y los problemas se resuelven en Cristo. Nada podemos hallar fuera de Cristo. Sin Él nada podemos hacer, pero para Él sabemos que nada es imposible. Él tiene toda plenitud, Él tiene todo poder, Él es soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? Y ojo, con esto no estoy diciendo que de ahora en más, cuando algo me duela, voy a orar a Cristo, leer la palabra y olvidarme. No, debemos ir al doctor. Aquellos que necesitan suplir sus finanzas deben buscar trabajo, llevar currículo para que así los llamen
Esto se da por entendido, pero nuestra confianza debe estar en Cristo. Nuestro deseo debe estar en llevar el mensaje. Entonces, cuando encontremos tropiezo, así sean bienes materiales, trabajos deseados, vamos a decir, esto me aparta del mensaje. Y sabré desecharlo. Esto debemos dejar de lado y sabré desecharlo. Tampoco debemos correr, así como algunos dicen que vayan a buscar las soluciones de sus problemas a otros lados. Probá con el psicólogo, probá con el tarot, probá con la viejita de la esquina que te tira la cinta. Fíjate dónde encontrás tu solución. Ya no debemos pensar siquiera que tenemos otra solución fuera de Cristo. Él es el que nos concede toda bendición y vida eterna. En Él somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él ahora es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza, Él es el que renueva nuestras fuerzas, el que pone gozo en nosotros, es el que nos da paz. Entonces, ¿por qué buscaríamos en otro lado que no sea en Cristo? ¿Por qué dependeríamos o confiaríamos en sabiduría humana cuando tenemos la sabiduría divina? ¿Por qué primeramente haríamos todo antes de llegar a Cristo si allí es donde debemos estar y vivir primeramente? Para ellos realmente deben arrepentirse, deben buscar al Señor, deben buscarlo en su palabra para poder encontrar y ver lo maravilloso que es. Deben buscar allí sus promesas y ver cuánto Él nos ama para ayudarnos, cuánto Él nos ama para no dejarnos pasar por necesidad, cuánto Él nos ama porque todo lo que hace es para nuestro bien. Todo eso es un amor como no la conoce el mundo. Ese amor también es el amor que entregó a Cristo en la cruz para que nosotros seamos librados de la condena. Aquellos que van al horno de fuego sufrirán, pero ese amor, ese Dios al que debemos acudir, es el que también nos regaló la vida eterna, el mensaje y la semilla de salvación que nos habla aquí Mateo. Entonces, solo queda analizar nuestras vidas. ¿Aconsejamos a otros que busquen alguna otra solución? ¿Dejamos de predicar el Evangelio pensando que ellos deben estar condenados? ¿No tienen esperanza? Déjenlo. ¿O nosotros mismos estamos creyendo que nuestra solución, que nuestras aflicciones se pueden resolver fuera de Cristo? Y eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Has recibido el mensaje? ¿Has recibido la semilla? A Dios entregando su vida por nuestros pecados, por nuestra maldad, Él reconciliándonos con el Padre cuando éramos sus enemigos. Si no, hoy es el momento que vayas a Cristo. Hoy es el momento donde Él te recibirá y no te echará fuera. Hoy es el momento donde Él puede transformar tu vida de cizaña a trigo. Él tiene el poder, Él tiene la buena semilla, Él hace que germine y dé fruto. Él nos da de su Espíritu Santo, este Consolador que Él nos envió para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento y fe, para creer y llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Debemos estar dispuestos al mensaje, debemos estar dispuestos a predicar todo tiempo, todo momento, entendiendo que esto es lo mejor para cualquier persona, entendiendo que esto es lo mejor primero para mí, que he tenido el regalo y el tesoro más grande que he podido encontrar en esta vida. Y si entendemos esto, lo dejaremos todo de lado solamente para conservarlo. Solamente eso. Amén.